Continuamos en Upao Noticias, siempre en vivo a través de la señal de Vive Upao Televisión, por la señal digital 3.1 HD, también por el fanpage Vive Upao Televisión y por los 830 de la AM Radio Estación Upao. Y seguimos nosotros aprendiendo y también informando a ustedes, que son lo más importante para nosotros, los televidentes, internautas y oyentes, acerca de esta pandemia del nuevo coronavirus. Estamos ya en el segundo año de esta situación de emergencia que vive el mundo a causa de esta enfermedad conocida como la COVID-19. Vamos a tener una comunicación ahora en vivo. Siempre es muy gratificante seguir en contacto con nuestros egresados. Y qué mejor si están justamente en un país donde hay una predilección, por llamarlo así, hay una prioridad por la investigación científica, como es el Reino Unido. Exactamente en Londres está nuestro egresado médico cirujano Fabricio Canevaro. Él está siguiendo estudios de una maestría en salud pública y vamos a conversar sobre muchos temas que están vinculados a esta pandemia y cómo tenemos que estar aquí desde Perú ya en una actitud preventiva para seguir las recomendaciones de los científicos desde Londres. ¿Cómo estás, Fabricio? Bienvenido a Upao Noticias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme nuevamente a este espacio. Bueno, como decía, siempre es para nosotros una grata experiencia seguir contactándonos con nuestros egresados y que están justamente en la primera línea, que están estudiando, como es tu caso, y también estás tú como voluntario, nos decías, en un hospital. Fabricio, hay que seguir conversando porque ese es un tema de todos los días. La ciencia evoluciona, se actualiza en el día a día. Hay la preocupación en el mundo por el surgimiento de las variantes de este nuevo coronavirus. Ya hay la variante, como sabemos, la inglesa, la sudafricana, la brasileña, ahora en Estados Unidos, la de California, la de Nueva York, y es muy probable que pronto en el Perú, eso va a depender de los estudios que se realicen, se podría hablar de una variante también peruana o una variante que aparezca en el norte, en Piura, en La Libertad o por otra región de nuestro país. ¿Cómo es esta presencia de las variantes en esta pandemia, Fabricio, y cómo se están abordando desde la ciencia allá en Londres? Sí, es una muy buena pregunta, de hecho, la que haces, porque creo que es importante aclararle a la gente que el tema de las mutaciones o las variaciones que tienen los virus no es algo nuevo. Entonces, los virus siempre están en constante mutación porque es una forma, es un medio de adaptación para ellos, ¿no? Obviamente. Entonces, digamos que estas variantes que han aparecido, que se han hecho conocidas por nombres dependiendo de las ciudades en las que surgieron, etcétera, por ejemplo, la de Londres, que fue como la grande que hizo como que desencadenó todo este tema de investigación más específica por variantes del virus, del COVID, justamente fue una variación de muchas otras, ¿no? Cuando salió a la luz todo este tema, sobre todo en la parte pública, en los medios de comunicación, etcétera, habían ya muchos estudios de investigación que habían sido publicados sobre muchas variantes, digámoslo así, variantes del virus, que en verdad lo que hacían era que los centros de investigación monitorizaban las mutaciones que el virus había tenido desde que se había descubierto, se había identificado a lo largo de la pandemia y la fase de contagio, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que estas variantes no son las primeras mutaciones que el virus ha tenido, ni van a ser las últimas tampoco. Sin embargo, no quiere decir que cada vez que el virus muta, confiere una característica que lo hace más letal o va a cambiar de alguna forma la manera en la que aborda a las personas o a la población, ¿no? Algunas de esas mutaciones sí han cambiado estas características y es lo que ha hecho que estas cepas se hagan más conocidas. En el caso de la de Londres, por ejemplo, que fue la que se detectó en el este de esta ciudad, esa mutación específica, la característica que le confirió al virus es que lo hizo mucho más contagioso, pero no aumentó su letalidad. Entonces, lo que quería decir que pues la gente estaba más propensa a contagiarse o a obtenerlo, ¿no? Correcto. Y otra pregunta, perdón, Fabricio, Sí. porque también el público está muy preocupado y es bueno aclararlo desde un punto de vista científico. Se
temía de que estas variantes del virus, como tú lo has mencionado, podrían ser resistentes a las vacunas que ya se están aplicando en el mundo. Ujú. ¿Y eso cómo es científicamente? No afecta, ¿verdad?, la vacuna. Eso es algo que está en estudios, obviamente. Hay algunas investigaciones que se están llevando a cabo. Las vacunas normalmente están hechas en base a un área general del virus, digamos. Entonces, mientras que esa área que se toma del virus para que se produzca la vacuna no cambie, no debería variar la relación entre la vacuna y el virus, independientemente de si tiene una mutación o no. Pero es algo como te menciono que está en estudios. Entonces, en la actualidad no hay evidencia de que, las vacunas no estén Claro, protegiendo a la población pero frente a podría los... darse, digo, en esta situación, que sí genere alguna alteración y que se requiera de una vacuna distinta a la que ya se está aplicando en el mundo. ¿Habría esa posibilidad más adelante, en el futuro? Existe una posibilidad, sí, pero no hay nada comprobado ni nada que esté dicho. Y por cómo la población está respondiendo a las vacunas, no hay un indicio que diga, por lo menos ahora, que Entonces, sea hay algo. la plena confianza que la población confíe en la ciencia, que estas vacunas que se están administrando en países diversos, como en el Perú, por ejemplo, no hay ninguna situación de peligro de que no garantice de que esa vacuna nos va a proteger. Están científicamente comprobadas que sí están adaptadas para estas situaciones que la estamos hablando. Sí, al momento no hay nada que diga que hayan variantes que no van a, que la vacuna no va a responder a diferentes variantes, ¿no? Lo que sí me parece importante aclarar en base a lo que has dicho es que el tema de la vacuna hace que uno genere inmunidad individual, ¿no? Es decir, la inmunidad la tengo yo. Eso no quiere decir que uno debe bajar la guardia, sobre todo con el tema de las medidas de higiene y de cuidado, ¿no? Porque las medidas de prevención son las más importantes en el tema específicamente del coronavirus, Claro, también para muchas otras enfermedades, pero si yo estoy vacunado y me dejo de lavar las manos, no guardo distancia y salgo de mi casa innecesariamente, lo que voy a hacer es que aún estando vacunado, yo puedo transportar el virus físicamente, que quiere decir que no está en mi organismo, pero yo puedo tocar una superficie contaminada o puedo tener contacto con alguien que está contaminado y trasladarlo a otra persona, ¿no? Porque si yo le doy la mano a alguien y luego le doy la mano y esa mano estaba contaminada, tenía virus, la persona había estornudado y luego con esa misma mano yo le doy la mano a otra persona, estoy trasladando el virus hacia otra persona. Entonces yo no voy a generar enfermedad, pero otra persona que no esté vacunada sí la estoy poniendo en riesgo. Entonces, por más que yo esté vacunado, yo tengo que mantener mis medidas de prevención. claro, eso es ser responsable con uno mismo y solidario con el vecino, con el ciudadano, de no propagar o no generar ese tipo de riesgos en la salud. Ahora, también escuchamos a muchos científicos, Fabricio, que la vacuna, pues sabemos que no es 100% segura. Podemos haber recibido las dos dosis, podemos estar vacunados, pero también hay una probabilidad de que nos podamos reinfectar o Sí, contagiar. sí, o sea, para empezar, esto no es un principio, o sea, no es una propiedad, digamos, que se le confiere solamente a esta vacuna. A En cualquier vacuna en general, el mundo, cualquier los enfermedad. medicamentos, exacto, o sea, los medicamentos, hay muchas vacunas que no te confieren una cobertura del 100% o que es para siempre. Por ejemplo, la vacuna de la influenza que se coloca todos los años, ¿no? Es una vacuna que te confiere cierto porcentaje de inmunidad que disminuye mucho tu probabilidad de infectarte y que además te la tienes que poner cada año porque no te confiere una inmunidad permanente, es decir, no te genera defensas para siempre. Entonces, es lo mismo que está pasando con esta vacuna del coronavirus. Te da una inmunidad bastante alta. Si te pones las dos dosis, tienes una inmunidad de hasta el 95% de protección. Y quiere decir que te queda un margen muy pequeño de poder infectarte, pero que aún la posibilidad existe. Y también la inmunidad que te genera, es decir, las defensas que se generan con la vacuna no son para siempre. Entonces, esto va a ser un ejercicio que se va a tener que repetir hasta que la ciencia encuentre una vacuna que tenga un efecto a más largo plazo, podamos eh, comenzar a producir las vacunas de forma más masiva, digámoslo así, ¿no? Se podría Pero dar que más adelante puede ser que haya un refuerzo de esta vacuna, ¿verdad? sí, es como la de la influenza, como la de la influenza, aunque la de la influenza normalmente está enfocada en población de adultos mayores, en este caso esta tendría que ser como para todos, ¿no? Pero siempre priorizando obviamente la población de riesgo. Sí. Eh, Ahora, Fabricio, quería preguntarte, aquí en el Perú, en esta segunda ola,
Se han dado casos muy particulares. En la primera ola, las personas vulnerables eran los adultos mayores, y así ya sucedía en el mundo. Ahora, en esta segunda ola, tú lo debes conocer como médico que estás allá en Londres, siguiendo esta maestría, se infectan adultos jóvenes, y lo más preocupante, y aquí en el Perú está sucediendo eso, casos de niños que se están infectando, incluso que están llegando a necesitar de una cama UCI. ¿Cómo explicar esta situación de que ahora, pues todos en la familia corremos riesgos, desde los más pequeños hasta los adultos mayores? Creo que, bueno, la explicación va de la mano con, tal vez un poco de la mano con el tema de las mutaciones que ha tenido el virus. No necesariamente porque hayan virus que ahora ataquen a los niños, sino que, como yo lo había mencionado, hay los virus ahora que han mutado, las nuevas cepas que han salido a la luz son más contagiosas. Y eso quiere decir que la población se está contagiando de una forma más acelerada. La primera ola lo que hizo fue atacar a mucha gente, obviamente, pero sobre todo puso como la atención sobre los más vulnerables, quienes fueron los que se vieron más afectados, ¿no? Que tuvieron básicamente un desenlace que pudo ser o se recuperaron o lamentablemente fallecieron. Y esa gente que se recuperó generó defensas, ¿no? Generó inmunidad. Entonces, digamos que tenemos cierta seguridad de que están cubiertos por una determinada cantidad de tiempo. En el caso de los niños, hubieron niños también que se han infectado durante la primera, segunda, en Europa, tercera ola ya. Y normalmente los niños, y esto está en la literatura, normalmente los niños son asintomáticos. Los niños y los adolescentes, cuando se infectan, no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves. Sin embargo, pueden contagiar de todas formas. Ahora, ¿por qué estamos viendo más casos de niños o adolescentes ahora? Es justamente por las nuevas características que ha ido adquiriendo el virus, ¿no? Entre ellas es más contagioso. Entonces, si antes de 100 niños uno se infectaba, uno tenía como síntomas de la infección, ahora estamos viendo ya no 100 infectados, sino estamos viendo 1000 niños infectados. Y obviamente eso trae consigo que veamos también otras formas en las que el virus afecta a esta población. En el caso de los niños, los niños y los adolescentes tienen factores de riesgo comunes a los adultos, que ya los conocemos, que puede hacer que el coronavirus sea una infección que los afecte de manera mayor, ¿no? Por ejemplo, si son obesos, si tienen diabetes, si tienen alguna enfermedad inmunodepresiva como el VIH, o si tienen cáncer, por ejemplo, y están en tratamiento con quimioterapia, que también les disminuye las defensas. Esas cosas a los niños también les afectan y hace que el coronavirus, si lo obtienen o si se infectan, Claro, tengan una reacción corren mucho con más más fuerte. riesgos estos niños que tienen estas enfermedades que tú has mencionado. Sí, también aquellos que tienen asma, y hay algunas características especiales de algunos niños que son diferentes a las de los adultos, que los pueden hacer los puede hacer tener una reacción adversa o más grande al coronavirus, entre ellos lo que mencionaba el asma, que es muy característico en los niños, y lo otro que está también mencionado en la literatura son los defectos cardíacos congénitos, ¿no? Niños que nacen Perfecto. con algunos defectos del corazón, etcétera. Una última pregunta ya para ir culminando, Fabricio, esta importante entrevista. En estos momentos, ya en el Perú, y específicamente acá en La Libertad, como tú estarás informado, ya no estamos en cuarentena. Hay, por ejemplo, acceso a las playas, lo que no se veía antes. A partir del 1 de marzo hasta el 14, estamos ya con la posibilidad de acceder. La gente ya está yendo a las playas en Tumbes, en Piura, Lambayeque, La Libertad, esta zona del litoral de la costa del país. Y obviamente que la gente va a la playa y se expone, ¿no?, a una serie de situaciones. Cuando sabemos que la playa es un espacio libre obviamente, natural. Pero ¿qué recomendaciones tú le darías a los ciudadanos para que no vayan, obviamente, a excederse en esta posibilidad de que tienen ya de ir libremente a las playas? Yo creo que hay que ser responsable con la libertad que a uno le confieren, sobre todo en estas situaciones de emergencia, digámoslo así. Eh, es una libertad que se confiere para que tú seas responsable con ella, ¿no? El hecho, por ejemplo, digamos, si abren las discotecas, no las playas, si abren las discotecas,
realmente quiero ir sabiendo que tengo gente de riesgo en mi casa o sabiendo que me puedo contagiar o puedo contagiar a otras personas? Hay preguntas que hay que hacerse que tienen que venir más del autoanálisis, ¿no? Entonces, el hecho de que abran las playas no tiene que ser un sinónimo de que toda la gente ahora va a vivir y ir a las playas. Entonces, yo sí entiendo que hay una necesidad de distraerse que viene consigo con la necesidad de cuidar la salud mental de las personas, que es un aspecto muy importante que se ha visto muy afectado en la pandemia. Mi recomendación es que hay que ser autocríticos y hay que tratar de entender cuáles son las situaciones o bajo qué situaciones yo puedo tomar ciertas acciones para cuidar mi salud mental, pero cuidando también al resto, a los que viven conmigo, a mi comunidad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si abren las playas, yo sé que ir un domingo es riesgoso, sé que va a haber más gente, sé que no voy a poder guardar distanciamiento necesariamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que repensar para poder hacer o para poder llevar a cabo ciertas actividades recreacionales, pero de forma segura, ¿no? Entonces, Muy bien. en el caso de las playas, sobre todo, pensar de repente los días o qué playas son menos concurridas. Hay muchas formas, muchas cosas que pensar además de las medidas de las que ya Claro, y sobre hablamos. todo aquí tú sabes, la realidad nuestra es el transporte público masivo, que las unidades de transporte público, los llamados micros, autobuses, combis, pues a veces no respetan, por decir nunca respetan, y se van pues con pasajeros totalmente apiñados, aglomerados, y eso es ahí el riesgo, ¿no es cierto? Porque la gente está pues amontonada y en un espacio cerrado. Sí, totalmente. Y creo que, como te digo, creo que es una cuestión de pensarlo, ¿no? Si, ¿qué tanto voy a balancear yo las actividades recreacionales que tengo que hacer la pregunta también sería tal vez, ¿realmente necesito ir a la playa? O sea, esa sería como la primera pregunta, ¿no? Para empezar. Entonces, obviamente los medios de transporte, el lugar, el día, la hora, todo eso son muchos factores que influyen y que creo que ahora la gente tiene que ser mucho más responsable en pensar, porque ahora ya ir a la playa no es como antes una actividad simplemente recreacional, sino es una actividad que te puede exponer a ti, a tu familia y al resto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Fabricio Canevaro. Estuvimos en directo conversando siempre en vivo a través de ViewPao TV con el médico cirujano egresado de las Aulas Orellanas, quien ahora se encuentra en Londres siguiendo una maestría. Nos estuvo informando sobre la situación, cómo avanza la ciencia y cómo se está abordando esta pandemia desde Londres. Muy amable, Fabricio, y que sigan los éxitos. Estaremos próximos a una siguiente entrevista. Muy amable. Gracias a ti por la invitación. Nos vemos pronto. Bien, una pausa y continuamos con más en UPAO Noticias.